continuación en Canal 11. La entrevista. Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Del proceso de enmiendas legales y constitucionales para mejorar el sistema electoral no se excluyen los partidos minoritarios del arco político nacional, aunque a estas entidades se les cuestiona su pobre bagaje electoral, compromisos con el poder y que algunos dependieron de un fallo judicial para asegurar su vigencia. Para esto, la clase política solo dispone de 2 semanas para aprobar reformas electorales, por lo que el rey Cronos, el dios griego que controla el tiempo, parece ser el peor enemigo. Sin dichas enmiendas aprobadas y ratificadas ahora en enero, el país acudirá a nuevas elecciones con las mismas reglas del proceso anterior, lo que mantiene en vilo a la comunidad nacional y entes como Naciones Unidas, Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, que apoyan la estabilidad política de Honduras. La mediación de Naciones Unidas en el diálogo por Honduras produjo 169 recomendaciones que están en manos del Congreso Nacional, y en este ambiente, 5 partidos políticos minoritarios firmaron en enero de 2018 una declaración conjunta ratificando la necesidad de la reforma constitucional y político-electoral. Esos partidos, entre los que figuran Alianza Patriótica, Partido Anticorrupción, Vamos, Unificación Democrática y la Democracia Cristiana, pidieron su incorporación a los debates y propuestas para salir de la crisis postelectoral de noviembre de 2017. De esas iniciativas, destacan la necesidad de mantener un proceso de diálogo franco y patriótico entre el liderazgo político, reformar la Carta Magna, despolitizar los órganos de identificación y el Tribunal Supremo Electoral. Asimismo, reformar el reglamento interno del Congreso Nacional y cumplir tratados internacionales en materia de derechos humanos. En julio de ese año, el presidente de Alianza Patriótica, el general Romeo Vázquez Velázquez, facción que cuenta con 4 diputados en el legislativo, confirmó su apoyo a un paquete de reformas electorales. Hay que hacer los cambios necesarios para darle transparencia y paz a todos los hondureños, precisó en cuanto a las reformas políticas el ex jefe castrense en el gobierno del derrocado presidente Manuel Zelaya Rosales. Entregamos a la Comisión del Congreso Nacional nuestras propuestas de reformas políticas como Alianza Patriótica Hondureña, puntualizó. No obstante, para que el proceso se dé depende de la mayoría calificada de 86 votos requeridos para hacer una enmienda constitucional que debe ser aprobada en la presente legislatura y ratificada en la subsiguiente, para que entre en vigor en las elecciones generales 2021. El Partido Nacional cuenta con 61 votos, más 1 de Unificación Democrática, otro de la Democracia Cristiana y 4 de la Alianza Patriótica, con los que completa 67 votos. A estos se les podrían sumar varios diputados de los 26 del Partido Liberal, entre estos los 17 parlamentarios expulsados por el Tribunal Disciplinario por plegarse a la línea del partido de gobierno. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar en la entrevista de Canal 11. Recuerde, si va a salir en algún momento de su casa, nos puede sintonizar en Radio Visión Honduras 90.1 acá en Tegucigalpa, la 90.9 en San Pedro Sula, Antela, La Ceiba, el Litoral Atlántico, 105.5 en la cálida Choluteca, donde es uno de mis invitados hoy, en la 90.3, y en Comayagua, La Paz y Guatepeque, el corredor central del país, 93.5. Vamos a hablar de esas reformas electorales. Pasan tantas cosas en el país. Hoy los liberales van a ver si se ponen de acuerdo, se siguen peleando y siguen dividiendo el otrora gran Partido Liberal de Honduras. Es increíble
que no se den cuenta, anoche lo decía, los liberales, que después de ser el partido más grande, uno de los más grandes de Centroamérica, ahora no llegaron ni a 450.000 votos y se siguen peleando desde hace 10 años ese pleito. Este junio se cumple 10 años del golpe de Estado, que los liberales se pelean unos con otros. Y los mismos que estuvieron juntos hace 9 años y estamos en enero y un mes, 9 años, varios meses, ahora unos están en un lado y otros en otro, y el Partido Liberal dividido. Vamos a hablar de las reformas electorales. Quiero saludar primero a don Antonio Reyes, que es el presidente del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, porque también es importante qué piensan los partidos que se les llama minoritarios o los partidos pequeños y las nuevas fuerzas que están surgiendo buscando inscribir los partidos. Y voy a hablar de esa inscripción también. Un amigo mío está queriendo inscribir un partido y hablé el otro día que sí miraba movimiento en ese partido todos los fines de semana. Bienvenido, don Antonio Reyes. Gracias, don Raúl, y saludo al respetable auditorio y en efecto agradecer la oportunidad que nos brinda de poder compartir nuestros puntos de vista respecto a la reforma electoral. Saludo a los panelistas. Bien, gracias por estar aquí. Don Alfonso Díaz es presidente del Partido Unificación Democrática. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, pues agradecido por darme la oportunidad igualmente que podamos aquí interactuar con don Edras Amado López, con los amigos de la democracia cristiana, y principalmente porque el objetivo fundamental de la política aquí es adelante es cómo construimos esa cultura del diálogo, cómo encontramos consenso, cómo unimos a la familia hondureña, cómo el liderazgo político que quiere tener oportunidad y los que ya estamos y esta nueva generación que se está incorporando a la política, cómo igualmente va dándole un giro a la forma que hemos hecho política, porque lo que sí es cierto es que no podemos seguir haciendo lo que hemos venido haciendo hasta ahora porque vamos a tener los mismos resultados de siempre, y yo creo que ya la sociedad hondureña demanda resultados de nuestra clase política. Gracias. Mi amigo, Odras, ¿cómo estás? Me alegra saludarte, don Antonio. Mucho gusto saludarlo. Gracias. Don Alfonso, mucho gusto. Raúl, gracias por la oportunidad y aprovecho este espacio para mandar mi más sentido pésame a toda la familia de Armidia y a la familia Rosenthal por el sensible fallecimiento de don Jaime Rosenthal. Gracias. Gracias, Eder, por estar aquí. Don Mel Zelaya me está enviando aquí una convocatoria. Ya te lo voy a enviar, Fabricio, para que lo pongas ahí. Siempre hay que ayudarle al amigo Mel Zelaya. ¿Cuáles son las principales reformas que ustedes consideran son las más importantes que van a beneficiar el país? Ustedes tres, bueno, ya la democracia y la UDE son partidos que tienen varios años. Edras está haciendo un esfuerzo para mí extraordinario. El otro día, hace como un mes y días, fui al canal de Edras, somos amigos personales, y me contó cómo está haciendo el proceso, y de verdad no es algo fácil conseguir las firmas e ir a inscribir un partido. ¿Qué piensan ustedes de estas reformas? ¿Ustedes ante un reto de que la gente habla que deben de sacar más votos en las elecciones para tener representaciones en los organismos electorales? ¿Cómo visualizan esto de las reformas? Bueno, primero, don Raúl y amigos, la democracia cristiana considera que el reclamo de la población es reforma política, no cambio simplemente de instituciones. Por ahora nosotros hemos manifestado que ante el reclamo que el Partido Libre hizo después de las pasadas elecciones de querer formar parte de los organismos que tienen que ver con el proceso electoral, nos parece que es justo, pues. Sin embargo, hablar de reformar solo el tribunal y de reformar el registro es como si estuviésemos hablando de repartirse, pues. Se trata de cambiar nombres o de cambiar representantes, y la población lo que reclama son instrumentos a través de los cuales haya una verdadera forma de expresarse y respeto además a la voluntad popular. A nosotros nos parece que la reforma política no debería verse así, debería verse como la concepción de un nuevo instrumento político que ayude entonces a incorporar otros elementos que le permitan a la población participar activamente. Entonces, se quedan en el camino asuntos importantes que a nuestro juicio deberían formar parte de la discusión permanente de los políticos y de quienes participamos en ello. Tal es el caso
de lo que pudiese ser buscar la posibilidad de que las elecciones pudieran ser separadas en este país, que eligiéramos presidente en una oportunidad y diputados y alcaldes en otra. Ese es uno de los temas que debiéramos estar los hondureños hablando, a efecto de ver que surjan cambios que efectivamente ayuden a la población a poder expresarse libremente. Lo de la segunda vuelta, ¿por qué ignorarla? Hay que hablar, hay que ver qué efectivamente contiene, qué de positivo trae para los hondureños y qué nos permitiría hacer entonces en función de fortalecer el sistema democrático. De manera que a nuestro juicio, ahora lo que va a suceder con los cambios en el Tribunal Supremo Electoral y en el Registro Nacional de las Personas, reconocemos que es importante hacerlo, pero eso no alcanza a las aspiraciones que la población tiene, porque la aspiración ha reclamado entonces que el sistema político en el país se renove y que esa renovación dé lugar a que las distintas fuerzas políticas, las distintas formas de pensamiento tengan la oportunidad de participar, al igual que hemos venido haciéndolo nosotros. La democracia cristiana ya días tiene un representante propietario en el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, no es representante de la democracia cristiana. Si usted recuerda, don Raúl, la reforma política lo que buscaba era que ese tribunal se convirtiera en un ente que no fuera político. Desde luego, yo no puedo negar que don Saúl Escobar ha sido militante de la democracia cristiana, pero desde que asumió la posición en el tribunal, sus acciones y sus actos son responsabilidad de él como magistrado ante ese organismo electoral. Por supuesto que en este país no vamos a encontrar a nadie que llegue a ocupar una posición de esta que no tenga afinidad política. Claro. Lo que queremos es que hayan hondureños o hondureñas que sean responsables y que a la hora de asumir una posición como esta, en efecto, sea la institucionalidad la que defiendan y que le garanticen al pueblo hondureño que sus actuaciones van a estar para favorecer la voluntad popular. Le preguntaba esto porque, de acuerdo a los informes que tengo, los arreglos de los políticos en el Congreso hablan de que a la democracia cristiana le quitarían esa representación titular, o sea, propietario, y le darían una suplencia. ¿Qué ha oído de eso? Bueno, hasta ahora es especulación. El partido no ha sido invitado para participar y para platicar de esos términos. En todo caso, si hay este tipo de cosas, será en el seno del Congreso Nacional. Pero por ahora nosotros no... Le confirmo que no lo hay. Bueno, si eso está ocurriendo, y si eso sucede, nosotros lo que queremos es que se privilegie la decencia. Y indudablemente que si nos llaman para participar o nos dan la oportunidad de participar, nosotros no quisiéramos que fuéramos por el camino de tener que los partidos tengan representantes, sino que lo que hayan ahí sean hombres y mujeres que tengan compromiso con Honduras y compromiso con el fortalecimiento del sistema democrático. Si se trata de alguien que es militante de la democracia cristiana, vamos a procurar entonces que se proponga al mejor de nuestros miembros a efecto de que garantice que no va a llegar a coludirse con nadie, sino que va a llegar a administrar justamente lo que será, por un lado, la administración de elecciones, porque se habla también de la separación en el tribunal de lo que sea el organismo que administra elecciones y del organismo que va a administrar entonces la justicia electoral. En ambos casos esperamos que los ciudadanos o ciudadanas que resulten beneficiados con ese nombramiento sepan que Honduras necesita que quienes lleguen actúen con la mayor de las decencias y con el compromiso de servir a Honduras. Sí. Don Alfonso Díaz, la UDE, ¿cómo ve todo esto? Bueno, y quisiera empezar mi participación con una observación que había hecho, que es válida, y principalmente por el cuestionamiento que se ha hecho hacia nuestros partidos y principalmente por el caudal electoral que hemos tenido, principalmente a nivel presidencial, por el comportamiento. Mire, yo creo que a veces ya no podemos tener posturas demagógicas o tratar de defender lo indefendible. Yo creo que esa debe ser una autocrítica real para nuestras realidades. Si en realidad queremos presentar una mejor propuesta, si que en realidad queremos fortalecer nuestros proyectos, igualmente mejorar las expectativas para las próximas elecciones. Igualmente nosotros, desde que asumí la presidencia del partido en el 2007, fui claro, transparente, hubo autocrítica, hubo reflexión. Yo recuerdo que cuando asumí la presidencia del partido, le pedimos disculpas a la militancia del partido. En la primera oportunidad que tuve yo de participar en un medio de comunicación, también le pedí
disculpas a la sociedad hondureña, porque a veces el reflejo de la votación también es el reflejo del papel que hemos hecho en los últimos años. Hemos tenido nuestros aciertos como nuestros desaciertos. Y yo creo que es válida la reflexión porque tenemos que mejorar. Y yo creo que esa es la meta que tenemos nosotros ahorita, esta nueva junta directiva, con un liderazgo nuevo, con jóvenes, de que queremos abrir el partido, queremos construir un partido que esté en agenda del país, pero que de igual manera la sociedad hondureña se mire representada. Y en ese sentido estamos en ese proceso, somos conscientes, bueno, yo fui candidato presidencial, soy consciente de la votación que saqué y sabemos que eso es hasta en cierto grado penoso en comparación con las demás fuerzas, pero igualmente eso solo me motiva a mí para tratar de mejorar, aceptar lo que se debe aceptar sin excusas y tratar de mejorar y estar a la altura de lo que la sociedad hondureña merece. Claro, esto no significa que podemos desacreditar o excluir a la gente, porque ese es otro error también. Yo creo que la democracia a veces es un término tan amplio que se va redefiniendo a la medida que van pasando las generaciones y que van saliendo argumentos o aristas nuevas y la democracia va mutando. Y yo creo que hoy más que nunca la participación es parte fundamental y es tan fundamental que también tiene que ver con la objetividad y la funcionalidad de cómo podemos hacer las reformas correctas para poder tener los mejores procesos electorales. Y yo creo que ahí redunda todo, porque vaya, lamentablemente, hoy por cómo se dio la correlación de fuerza, va a ser inevitable de que igualmente las reformas electorales pasen por el consenso del Partido Nacional, el Partido de Libertad y Refundación, que tienen la mayor cantidad de representantes en el Congreso Nacional, y también en cierta medida por la facción del Partido Liberal. Va a ser inevitable. Y el reto que tenemos en términos generales, una oposición que tenga claridad el papel que debe jugar, es de igualmente trabajar para mejorar su propuesta política, mejorar en sus adeptos, cambiar un poco la correlación de esa ecuación democrática de manera que igualmente nosotros en las próximas elecciones igualmente podamos crecer y a la hora de que podamos nosotros fortalecer los procesos democráticos y las decisiones que se toman en el marco de las elecciones y en el marco de fortalecer la democracia, igualmente nosotros podamos tomar o influir de mejor manera, porque yo creo que en la medida que la sociedad hondureña también, bueno, ya estamos pasando a esa etapa de la representatividad y la gente demanda participar. Y yo creo que en la medida que ampliamos los procesos e igualmente consultamos a la sociedad hondureña o creamos mecanismos importantes y novedosos de que podamos participar, yo creo que podemos mejorar los procesos democráticos, porque por ejemplo, vaya, usted mencionó ahorita, el Partido Liberal lleva 10 años de estar peleado por la situación del golpe de Estado, pero porque hemos sido nosotros conservadores, y mire, y aquí hay debates, hay argumentos tras argumentos, y se dice que una consulta ¿cuánto va a costar? Saque usted en términos económicos lo que nos ha costado a nosotros no definir el tema de la reelección, saque cuenta cuánto nos costó el golpe de Estado, saque cuenta cuánto nos costó la división de la sociedad hondureña hasta ahora, saque cuenta de que hoy por lo menos no vamos a poder definir ese tema porque hay otros temas más importantes como repartirse el Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de las Personas, saque cuenta de lo que nos va a seguir costando, la forma como hemos hecho política, apostar a la polarización, a dividir a la sociedad hondureña. Entonces yo creo que tienen que haber fuerzas políticas igualmente con un liderazgo y con un comportamiento que va orientado a unir a la familia hondureña. No podemos vivir con 10 partidos políticos o más partidos políticos que vienen y yendo en diferentes direcciones. O sea, estamos hablando de que tenemos las caravanas que se va la gente porque no tiene oportunidades, pero ¿cuál es el principal elemento para el desarrollo de un país? Inversión que genere empleo, pero con todo este relajo que los tenemos. Cada sector de la política pensando en su partido político, en cómo tiene cotas de poder y nadie está pensando en una agenda de país. Entonces, todo tiene que ver con todo. Y yo creo que en realidad la diferencia que va a hacer es como, porque lamentablemente hoy estamos en tiempos, límites, hasta el 24 tenemos para hacer reformas constitucionales, vamos a poder hacer otras reformas domésticas que va a depender de la coyuntura que se dé en el marco de las negociaciones y los consensos que tenemos fuerzas políticas, pero objetivamente, ¿qué estamos haciendo nosotros para hacer reformas estructurales de fondo? Porque, vaya, que repartamos puestos en el Tribunal Supremo Electoral, dividamos el Registro Nacional de la Persona, que es donde está redundando el debate ahorita. Eso le va a dar a usted la seguridad que por lo menos van a haber sectores de la clase política que en aras de la demanda... Lo del registro ya es algo juzgado. ¿Sí? La discusión ahora es el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral, o sea, ¿usted cree que, por ejemplo, solo repartirse puestos, esto va a dar por lo menos pie o va a ser suficiente para que por lo menos cuando lo vayamos a un resultado de las próximas elecciones van a aceptar los resultados? O se van a dar suficientemente reformas, o después digan que me tienen 2 contra 1 o 3 contra 1 y siempre me metieron gol. Entonces,
objetivamente yo creo que hay que pensar en funciones de, en primer lugar, que las reformas que se puedan hacer y que los partidos políticos pensemos en el país, pero que las reformas también vayan orientadas a aumentar la transparencia, a dar credibilidad, pero que igualmente los políticos asumamos un papel de compromiso, porque si bien es cierto, aunque los podemos ver afectados políticamente, porque los pueden sacar ventaja en las decisiones que se den en el marco de la política, pero también de nosotros va a depender la realidad del país, la estabilidad del país, la paz del país y la unidad de la familia hondureña. Sí, don Edras, en estas reformas electorales, la creación de nueva ruta que han visualizado, tomando en cuenta lo que yo platicaba con ellos, hay 10 partidos. Hay otros partidos en formación. La nueva ruta que lidera Edras Amado López. Salvador, yo creo que ya empezó a armar su partido. ¿Qué has visualizado, Edras? ¿Qué ves en estas reformas también? Y cómo los partidos pequeños quedan casi fuera de esa repartición, ¿verdad? ¿Qué analizas? Bueno, muchas gracias. El concepto de reformas políticas es algo grandioso, grande, profundo. Reformas políticas es sinónimo a estremecer el sistema arcaico de la política. Vemos como partido que se quiere inscribir en el Tribunal Supremo Electoral que ese concepto amplio, inmensamente grande, se ha reducido, Raúl, a un concepto de repartición de cargos. Reformas políticas no es magistrados en el Tribunal Supremo Electoral, representantes en el Registro Nacional de las Personas. Y lo aceptaría y lo acepto en el marco de las reformas políticas, pero llamémosle a eso acuerdo entre políticos. Estoy de acuerdo. Acuerdo entre políticos. Pero no son reformas estructurales. Para hablar de reformas políticas, estimados amigos y amigas, tenemos que entrar a un campo que, por lo que he visto ahora, no hay disposición de la clase política de entrar. ¿Y dónde hay que entrar? Hay que entrar al campo legal. Estoy sorprendido que en este proceso de reformas políticas, entre comillas, habla la sociedad civil, habla Transparencia Internacional, habla la comunidad internacional, los partidos políticos, y yo quedo en mi oficina viendo, ¿y cuándo van a llamar al Poder Judicial de Honduras? ¿Cuándo van a llamar al presidente de la Corte Suprema de Justicia? Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver el presidente de la Corte Suprema de Justicia? Bastante, porque en este momento existe un vacío jurídico, un vacío constitucional que debe ser el principal punto para hablar de reformas electorales, Raúl. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial ha jugado y sigue jugando hoy por hoy un importante papel en el campo político. ¿Por qué están vivos los partidos pequeños, llamémosle? Por una decisión de la Corte Suprema de Justicia. En la penúltima elección, el tribunal dijo que desapareciera el FAPER y que desapareciera el general Romeo con su partido Alianza Patriótica. Correcto. ¿Y quién le dio vida a los partidos? Otro arreglo el Poder Judicial, Raúl. Una decisión de la Sala Constitucional. Segundo, ¿quién le da vida a Juan Orlando Hernández para que se inscriba como candidato a la reelección en Honduras? La Sala Constitucional. La Sala Constitucional. ¿Qué papel jugó el Poder Judicial ante reclamos judiciales, legales, que se desprendieron de asuntos eminentemente políticos? Un papel protagónico, ignorando recursos de amparo, otorgando otros. Y para ser específico, tengo aquí enlistado lo siguiente, Raúl. Luego de las elecciones del 2017, en Honduras, dicen estudios
e informes, no hay certeza jurídica, para empezar. No hay certeza jurídica. La situación jurídica es irregular, hablando de elecciones, hablando de temas electorales. Hay un grave problema constitucional. Vivimos una realidad política material que no necesariamente es constitucional. ¿Y qué demanda? El juicio político demanda que la Constitución de la República debe imponerse a la realidad nacional vigente que tenemos. ¿Y cuál es la realidad nacional vigente que tenemos? Una realidad material. Esto lo toca a grandes rasgos el informe de la OEA que observó las elecciones y del cual echaron pie los miembros de la OEA para proponer algunas reformas electorales. En ese sentido, se sugiere trabajar en generar los mecanismos constitucionales primero, que impongan y permitan resolver la disyuntiva entre la realidad material que vive Honduras y la norma constitucional. Termino con esto. ¿Cuál es la realidad material que vive Honduras? Honduras es un país en donde hay una reelección. Tenemos un presidente reelecto, Raúl. ¿Sí? Pero si te vas a buscar en la Constitución de la República, ¿qué artículo habla de la reelección? No hay ninguno. Pero y todavía sigue siendo prohibida la reelección. Pero la realidad es que el presidente se religió. Es material, pero no constitucional. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de reformas electorales si tenemos un vacío todavía que tiene que resolverse constitucionalmente? Pero yo lamento que seamos víctimas de la imposición de agenda. Entonces estamos hablando todos que si la segunda vuelta se puede efectuar, si hay pisto o no hay pisto, que si el registro, que si que el Tribunal Supremo Electoral. Ajá, y la parte constitucional, la parte legal. Te voy a interrumpir un poco la idea para que me aclare. Yo cuando las elecciones pasadas pensé que si el Partido Liberal y la Alianza decía que no iba a ser un proceso limpio, que los nacionalistas tenían todo arreglado para ganar y que Juan Orlando se iba a reelegir, algunas veces pensé, ¿por qué no participan? ¿Por qué dejan que deberían dejar participar? Y me decían, no, porque él queda solo con los partidos chiquitos que van con él. Entonces de ahí tampoco... Pero es que de igual manera esa es una trampa, porque según la ley actual, si usted no participa en las elecciones, desaparece como partido político. Y ese fue el debate que la UD tuvo antes del golpe de Estado. Si recuerda, para el 2009, la UD era el partido que apoyaba a Mel Zelaya con lo de la consulta. ¿Qué te causó esa sonrisa? Es que en política todo es permitido. Sí. O sea, la política es eso. Los acuerdos políticos, sí. hagamos por acuerdos, no hay problema. Sí. Pero pensemos realmente, estos acuerdos están regidos y están tutelados constitucionalmente. Pero los partidos que antes, y que decían que no había que ir porque el Partido Nacional tenía dominado, ya están hablando de otros arreglos políticos, de estas reformas electorales. Pero lo que vos estás diciendo. ¿Pero qué va a pasar? Vamos a quedar siempre como quedamos desde el 2009, que se rompe el orden constitucional. ¿Qué sucede? Debemos de ir al Congreso Nacional de la República y desde el Congreso Nacional de la República empezar a construir un ordenamiento jurídico que dé pie a una reforma electoral sustanciosa. Pero por ahí tenemos que comenzar. ¿Cómo vamos a estar hablando de reformas si nos ponemos a debatir el tema de reelección? ¿En qué vamos a concluir? Ya sabemos cómo vamos a concluir el tema de reelección. Eso hay que arreglarlo. ¿Por qué no lo quieren tocar los políticos? ¿Por qué no invitamos al de la Corte que nos diga, venga, tenemos que arreglar este problema, este entuerto en el que ustedes nos metieron? Pero Mel Zelaya, si no es una constituyente y si no le consultan al pueblo, él dice que no se va a reelegir. Y me parece correcta la posición de Mel. A mí también me parece. Me parece que es correcta la posición porque no puedes construir sobre algo que tarde o temprano va a tragarte, vas a estar en una arena movediza. Sí. Entonces, ese tema, estimados compañeros, creo que es importante, es indispensable que aspectos de la legislación hondureña se deben abordar para evitar la repartición o la repetición de un proceso electoral igual al del 2017. Si no hay
un aspecto de legislación hondureña que garantice que no se van a repetir los eventos del 2017, vamos a entrar en una situación peor. Oiga bien lo que le estoy diciendo, peor que la del 2009 y peor que la del 2017, porque estamos construyendo sobre basura. Tenemos que limpiar el terreno, tenemos que hacer un estudio de suelo político para desde ahí levantar una plataforma que se llama reforma electoral. Yo estoy asustado de cómo estamos hablando de reforma electoral y gastamos un montón de dinero pagándole a la OEA para que nos hiciera un proyecto de reforma y nos estamos limitando a 3 aspectos. Número 1, el Tribunal Supremo Electoral, el Registro Nacional de las Personas y la segunda vuelta. La última ya quedó descartada porque no hay pisto para la segunda vuelta. Ajá, pero entonces, ¿y el resto? ¿Y la parte legal? ¿Y dónde están, por ejemplo, todas las denuncias de fraude que se presentaron en el tribunal, las denuncias de fraude que se presentaron en la Fiscalía contra delitos electorales? Porque la Constitución, la justicia, la implementación de justicia como tal, va de la mano con la garantía constitucional de la elección. Y de eso lamentablemente nadie está hablando, Raúl. Sí, vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento con mis invitados de esta mañana. Les recuerdo, hoy el grupo de Elvin Santos tiene una reunión, hay una elección de la bancada del Partido Liberal. Unos están a favor de Elvin, que va a dejar la bancada, dice Elvin, se habla ya de otro candidato, y otros están a favor de la posición del Central Ejecutivo, eso nadie lo puede conocer. Lo que decía el Partido Liberal, después de 10 años, creo que no deben seguir peleando, deben ir a una elección y respetar al que saque más votos, no señalar a unos y otros, porque entonces nada están arreglando los liberales. Elvin dijo que a final de mes deja la bancada, pero hoy estarían eligiendo a quién sustituiría a Elvin Santos, ya sea el grupo donde está el abogado Saavedra, de los que recuerdo que son las personas, el abogado Mauricio Villeda Bermúdez, Yuri Sabas, en el otro lado está Juan Carlos Elvir, está Elvin Santos, está, ¿qué más está? Está Víctor Savillón, correcto. Y son líderes importantes del Partido Liberal, Edras y televidentes. Si ya no se ponen de acuerdo estos líderes del partido, debe haber una elección y respetar. Sacó el partido 450.000 votos. No le siguen haciendo daño al Partido Liberal. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos más adelante. Guillermo Paz Manueles nos dará un reporte sobre esta asamblea que tienen los liberales para elegir al nuevo jefe de bancada. Los objetivos y las enmiendas que se pretenden hacer entonces, Edras, también tiene que ver el Poder Judicial. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque en este momento estoy de acuerdo, no satanizo, que existan acercamientos políticos. Deben haber acuerdos políticos, claro. Que si va a ser suplente, que si va a ser titular, que si nos van a dar empleo, si nos van a dar carros blindados, si nos van a permitir acceder al poder. No hay problema. Los políticos buscamos eso, acuerdos políticos. Pero hay cosas que no son propias de la política y hay que dejárselas al poder que le corresponde. Las reformas electorales no resuelven una coyuntura. Las reformas electorales no resuelven una coyuntura, sino que establezcan un marco jurídico estable. Un marco jurídico estable. Vaya, ¿cuál es el marco jurídico estable? Si yo, político, me siento afectado por lo que me ha pasado, ¿dónde recurro? ¿Dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A un tribunal politizado? ¿A una fiscalía de lucha de delitos electorales que no tiene fuerza? ¿Qué pasó en Estados Unidos en la elección de Al Gore con el candidato que lo elige una Corte Suprema de Justicia?
Esas son reformas importantes, pero usted va a la Corte le pregunta, Juan Orlando, ¿le resuelvo este recurso a Edras Amado López? No, se lo resolvas. Y ahí se queda, es la verdad. Es la verdad. Entonces, ¿dónde nos estamos quedando ahorita? ¿O dónde se está quedando la clase política? Porque yo no pertenezco a eso. Se está quedando en que las grandes reformas electorales, las cacareadas reformas electorales, se resumen a 3 temas importantes. Número 1, el Tribunal Supremo Electoral. Número 2, el registro de las personas. Y 3, la segunda vuelta. Eso es todo. Y ya quedó de fuera la segunda vuelta, entonces ahora no estamos... No, y la segunda vuelta, para matizarla, dicen, pónganla en la consulta a ver qué dice la gente. Sí. Estoy de acuerdo. Ajá, pero ¿y el tema de reelección qué pasó? ¿Cómo quedó? ¿En qué artículo constitucional? Entró el Congreso a debatir el tema de reelección y cambió el artículo Petro y lo convirtió en constitucional, que hay reelección en Honduras. Esas cosas no lo quieren hacer, porque en Honduras, les decía en la pausa, el tema político está casi al mismo nivel que el tema de las extradiciones. Hoy por hoy el tema de las extradiciones se están efectuando mediante un auto acordado de la Corte Suprema de Justicia. Hoy en Honduras tenemos reelección por una opinión de una sala constitucional que no ha sido materializado constitucionalmente. ¿Y dónde se materializan las cosas constitucionalmente? En el Congreso Nacional de la República. ¿Por qué no me dicen en qué artículo está la reelección en Honduras? No existe. Bueno, a mí me parece que es necesario que se activen entonces los mecanismos que están aprobados y que son constitucionales, como es el de la consulta popular. Si estos temas tienen miedo, tocarlos en el Congreso, tocarlos en otra instancia, bueno, consultémosle al pueblo, pues. ¿Cuál es el temor de preguntarle qué es lo que quiere? Si quiere que haya reelección, si quiere que haya segunda vuelta, hagámoslo. Hagámoslo. Yo voy a pasar, ¿Por qué tener miedo? Yo voy a pasar algo, perdón que lo interrumpa, sí. Yo voy a pasar algo que me envió un amigo ayer de un parlamentario español en el Parlamento Europeo. Pero como somos los hondureños, este año se cumplen 10 años del golpe de Estado. Yo el otro día dije, pero miren al doctor Oliva. El doctor Oliva dijo, vamos a la consulta. A mí lo sacaron a balazos y lo fueron a tirar allá al Juan Santamaría. Va, fuera del avión. ¿Cuál presidente? Y el presidente Oliva el año pasado dijo, hagamos una consulta. Lo que Mel dijo en aquel entonces. Así somos los hondureños. Pero es que no sé si eso tiene que ver con que a veces tengamos posiciones muy conservadoras, pues, y principalmente porque también la reflexión a veces no solo tiene que ver con la clase política, sino que a veces con ciertos segmentos de la sociedad. Porque hasta cierta medida a veces muchos sectores somos como doble moral, pues. Lo que hace poco era malo. Pero es que lo que pasa es que le estamos queriendo dar al pueblo una facultad que no tiene. La facultad de reforma, la facultad de discutir plebiscito, no le corresponde a la tortillera, no le corresponde al albañil, le corresponde a los parlamentarios y a nosotros como instituciones de legítimo derecho. Perdona, ahí sería una constituyente. ¿Cabe una constituyente ahí? Si viene de la consulta, si dentro de las listas de preguntas está lo de la Asamblea Constituyente, hay que meterlo. Es que hay temas importantes que se definirían mediante una consulta a la sociedad porque hay temas que ya rebasaron la regla de los partidos. Y el tema de la reelección es uno. Mire, lo que voy a decir es bien complicado. Aquí en Honduras todo se vale. ¿O no? Sí. Aquí en Honduras todo se vale. Mira, decían, acuérdense, decían que José Ascona no podía ser presidente. Sí. ¿Fue presidente? Sí. Que Maduro no podía. Que Maduro no podía ser presidente. Fue presidente. Sí. Que Juan Orlando no se podía reelegir. Sí. Fue presidente. Sí. Ese es Honduras. Sí. Desgraciadamente para todos nosotros y las generaciones que vienen. Sí, pero esa es la herencia que no hay que dejar. Necesitamos ahora iniciar esos procesos que ayuden justamente a resolver porque ese es el verdadero problema. Hemos ido tolerando acciones que van en contra de la Constitución, en contra del sistema, y en vez de fortalecer el desarrollo y la confianza, lo que vamos sembrando cada día es la duda. Y la otra cosa, ese estigma que hay de la clase política, a mí me parece que debemos tocarlo de fondo, porque la clase política por sí misma no va a reivindicar lo que el país requiere, es el concurso de todos los sectores, y en ello debemos darle cabida, debemos tener foros que nos permitan discutir ampliamente esta temática. Yo no creo que de la manera que abordamos la política ahora vamos a resolver los problemas que Honduras tiene. Ese debe ser un elemento en el cual nos debemos encontrar
porque la Constitución ya regula que a través de los partidos políticos es como podemos llegar o se puede llegar al Congreso. Pero es que el órgano ahí encargado entro de en dudas, porque lo que Edras está diciendo es cierto. La Constitución dice una cosa, pues los políticos hacen otra. Entonces, y sumado a lo que decía Raúl, mire, Ascona, 4 años. Maduro, 4, llevamos 8. De ahí Juan Orlando, 8 más 4. 12. 12. Más 4. 16. 16. Mire, el agotamiento de este modelo. Otra cosa, se iba a elección en aquel tiempo, Calleja gana y después dice, no, pongamos una opción B. ¿Sí? Entonces ya llevamos 16, 17, 18, 9, otro 21, absurdo. 21 años. 21 años. ¿Usted cree que hay modelo que aguante todo esto? No, no aguanta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando surgen propuestas como la de Mel, las satanizamos. Ah, que Mel viene, entonces quiere quemar las calles, tomarse los puentes. Entonces, eso es malo. Ajá, y ese modelo que hemos venido acumulando por 20 y pico de años, vamos a seguirlo aguantando. ¿Alguien tiene que proponer algo? Es que con todo respeto, lo que dice Edras sobre Mel, poneme ahí lo de Mel primero antes de ir con don Guillermo Paz y esto de los liberales, pues también los liberales Claro. van a participar en estas reformas electorales y ya vamos a ver cómo están. Pero poner lo que dice Mel, de repente la gente, cuando Mel, yo me acuerdo que aquí dijo la primera vez de los comandos insurreccionales, yo le dije que, porque me dijo que iban a entrenar a la gente en los parques. Entonces le dije, Mel, la gente la van a entrenar con pistolas, o ¿qué es lo que estaba diciéndole el presidente? Pero no dice, urgente convocatoria del Partido Libre. Primero, movilizaciones para los plantones de barrios, aldeas y caseríos en diferentes partes del país para el 27 de enero. Reafirmar el artículo 3 de la Constitución para un gobierno usurpador, continuar la formación de los comandos insurreccionales, concretar estrategias para un paro nacional año 2019. 4 puntos varios, eso es en la Umuy, aquí en Tegucigalpa, aquí atrás. Ahí tiene Mel una sede que no la ha pintado ni nada, porque como es zona residencial, los pueden sacar de ahí, pero ahí es la sede de Libre. Sábado 19 es la convocatoria de la Asamblea en Marcala también, diálogo con el pueblo, juramentación de comandos de insurrección, Marcala a las 9 de la mañana, La Paz a las 2 de la tarde, centro de reuniones Blue Sky, sala comunal de la colonia Melgar Castro, eso es en Marcala. Coalición opositora, fuera Jo, fuera dictadura, solidaridad con los migrantes y presos políticos. Bueno, eso es lo que tiene Mel. Espérate, ahí dice, a un año del fraude electoral, este domingo 27 de enero te invitamos a manifestarnos en forma no violenta, pero ahí ya está bien porque Mel está diciendo en forma no violenta, vamos a planificar movilizaciones pacíficas en barrios, aldeas, caserías y en plazas públicas y vías públicas. Bueno, conociendo a don Manuel Zelaya Rosales, pues ese Twitter es claro. Ya arregló. Sí. Bien, vamos con los liberales ahora. Primero, ¿qué ha dicho Elvin Santos en las últimas horas? Porque ahorita tiene una reunión los liberales. Poneme a Elvin. No reconocemos a Víctor Barahona, no es el presidente de ninguna bancada. La bancada no tiene presidente en este momento porque la lista que ellos presentaron tiene borrones y esa lista tiene nombres repetidos. No asistimos hoy y ellos apenas tuvieron una asistencia de 14 diputados. Nosotros tenemos 25 en lista y mañana, si no tenemos la asistencia de ellos a la asamblea, entonces nosotros formaremos inmediatamente la bancada del Partido Liberal Independiente, que servirá para que la autoridad que reconozcamos venga directamente de la convención del partido y no del déspota y el tirano que piensa con una línea impositiva dictaminar su criterio. ¿Y la convención para cuándo, diputado? Lo vamos a estudiar, pero nosotros tendremos que hacerlo de manera ordenada para proteger la democracia. Bien, don Guillermo Paz Manuel, si nos explica cómo está la situación de los liberales, déspota y tirano. Le dice, yo interpreto, voy a interpretar aquí, que lo dijo a Luis Zelaya, si me equivoco. ¿Vos qué pensás? Sí, sí. Y que si no, va a haber una bancada independiente de los liberales. Ay, y entonces los liberales, ¿cómo se van a arreglar, Guillermo? Buen día. Gracias y buenos días, licenciado Raúl Valladares. Bueno, las aguas políticas de nuevo están súper agitadas a lo interno del Partido Liberal de Honduras. Raúl, sin duda alguna hay que explicar esto. La asamblea que ha sido convocada para esta mañana a las 8:30
aquí en el Congreso Nacional de la República, en la sede de la bancada del Partido Liberal, es una invitación abierta para todos los diputados liberales en la Cámara Legislativa. Aquí no solo se convocaron a los diputados afines al ingeniero Elvin Santos, sino que también a los diputados afines a Luis Zelaya y a Víctor Barahona, que ha sido la propuesta del Central Ejecutivo del Partido Liberal. La situación se plantea como una elección. Cualquiera de las dos facciones que reúna los 25 votos o 25 más uno, que son 26, será el que va a poner el jefe de bancada del Partido Liberal. Ahora bien, los números son claros. En las últimas reuniones que han tenido tanto el sector de Luis Zelaya como el sector del ingeniero Elvin Santos, quien aparentemente tiene las mayorías de diputados propietarios es el ingeniero Santos, porque ya tiene 25 parlamentarios. Y ojo, hoy podrían sumarse 1 o 2 diputados que habían estado apoyando a Víctor Barahona con la línea del Central Ejecutivo y que en las últimas horas han decidido apoyar cuál va a ser la propuesta del ingeniero Elvin Santos en esta asamblea. Desde luego ya trasciende el nombre que cuál podría ser, se califica como una tercería. Ya no sería ni Víctor Barahona ni sería el ingeniero Santos quien ha dicho en días anteriores que él ha decidido no seguir como jefe de bancada por un año más, luego que a partir del 25 de enero él vaca según los procedimientos legislativos en dicho cargo. Así que la tercería sería entonces el diputado Mario Segura, que ha sido calificado como un diputado beligerante, un diputado que tiene muy buen perfil, un hombre conciliador. Entonces la propuesta de Santos sería Mario Segura y desde luego el Central Ejecutivo seguiría proponiendo a Víctor Barahona. La gran interrogante, licenciado Raúl Valladares, es: ¿van a llegar los diputados afines a Víctor Barahona y al Consejo Central Ejecutivo o tendrá en su defecto el ingeniero Elvin Santos, frente a la ausencia de estos diputados, y ya tener 25 o 26 parlamentarios, porque se pueden sumar 2 votos más, nombrar entonces la bancada liberal independientes? Porque que tiene que haber un jefe de bancada, tiene que haber, y que tiene que haber una bancada del Partido Liberal en la Cámara apoyada por la mayoría de diputados propietarios, tiene que hacerse. Así que la situación así se plantea. Hoy a las 8:30 arranca esa asamblea, una elección, un proceso normal de elección a lo interno de las bancadas en el Congreso Nacional de la República, y si no llegan los afines al Partido Liberal, o sea, al Consejo Central Ejecutivo, el ingeniero Santos, quien no va a seguir al frente de la bancada a partir del 25 de enero, con esos 25 o 26 o 27 votos ya confirmados, entonces procedería a nombrar a Mario Segura como jefe de la bancada independiente del Partido Liberal en la Cámara de Diputados, licenciado. Gracias. Gracias al colega Guillermo Paz Manueles. Ahí están las cosas en el Partido Liberal. Comentario, don Edras. Bueno, que eso es parte de del diario vivir en la política, cuando estamos a las puertas de la gran transformación por reformas electorales, para que el pueblo hondureño vea qué es lo que está en preeminencia de importancia. Esa problemática, yo lamento que la siga viviendo el Partido Liberal de Honduras. Necesitamos fortalecido las diferentes fuerzas que están en el Congreso Nacional de la República, porque esos espacios son aprovechados por un partido que está en el poder y que sabe sacar provecho de estas coyunturas. Sí, don Antonio Reyes. No, lamentar lo que está ocurriendo. A nuestro juicio, comparto con Edras, nuestro deseo es que los liberales se puedan encontrar, porque en la medida en que tengamos instituciones políticas fortalecidas, en esa medida tenemos también la oportunidad de que cuando nos sentemos a la mesa podamos concretar acuerdos. Cuando hay estas divisiones, entonces es difícil encontrarnos. Yo deseo lo mejor y ojalá que lo que ahora se anuncia se pueda concretar y que los liberales puedan tener una bancada única. La sociedad hondureña y los hondureños en general no podemos seguir alimentando divisiones. Creo que debemos tratar de converger en aquellos aspectos que contribuyan al desarrollo de Honduras, y que en momentos difíciles como los que vivimos actualmente, entonces podamos abordar los temas centrales de manera conjunta, a efecto de que le demos
satisfacciones a la población. ¿No, Alfonso? Vivimos en un sistema de partidos políticos. En la medida que podamos fortalecer los partidos políticos, yo creo que en esa misma medida podemos fortalecer la democracia. Es lamentable, yo creo que a veces tenemos que ser respetuosos de la institucionalidad, en este caso del comportamiento de cada una de las instituciones, pero igualmente eso también, si leemos entre líneas, es el reflejo de lo que estamos viviendo como país, de que hoy menos que nunca hemos perdido esa situación de poder dialogar, construir y llegar a consenso, y hoy más que nunca lo necesitamos. Y esa también es otra reflexión en otro sentido, es que en la medida que igualmente hay un partido en el gobierno que dirige el país, pero que igualmente este reto de tener una oposición que pueda hacer los pesos y los contrapesos que dice la democracia, yo creo que en esa misma dinámica vamos a tener una mejor realidad para el país. Y ese es el reto que tenemos de aquí hacia adelante, tanto los partidos emergentes como los partidos que están en la oposición. Y yo creo que, y no me canso de repetirlo, y yo creo que esa va a ser la dinámica y eso es lo que vamos a tratar de hacer, a pesar de que hemos tenido diferencias en el camino, de que tal vez hemos podido tener posiciones, que esas posiciones igualmente han creado divergencia entre las diferentes fuerzas políticas que hoy estamos en la oposición, pero si en realidad queremos, por lo mismo que decía don Edras, si nosotros queremos hacer cambios con contenido, estructurales, atacar las causas reales del debilitamiento de la democracia, de nuestro sistema electoral, igualmente tenemos que hacer contrapesos reales, objetivos y funcionales en la política, y para hacerlo eso, al país no le sirve una oposición dividida y fragmentada cada vez, ni partidos fragmentados. Entonces, uno de los retos y una de las reflexiones que debemos de hacer es, en primer lugar, fortalecer nuestras instituciones por individual, pero que de igual manera, pesar en términos generales en un papel correcto de una oposición, igualmente haciéndole contrapeso constructivo al papel de un partido en gobierno. ¿Cómo se construiría ese nuevo Tribunal Supremo Electoral? Bueno, como se construye el máximo supremo Tribunal de Justicia, con acuerdos políticos, y no me asusta eso. O sea, yo en eso quiero ser pragmático. Si logramos elegir una Suprema Corte Suprema de Justicia, 15 magistrados, con todas las cortes ramificadas, y no hay ningún problema, porque habrá problema que elijamos un Tribunal Supremo en sus dos instancias, no hay problema. Yo insisto, Raúl, yo insisto en que el tema jurídico juega un papel importante en esto de las reformas. Y yo quisiera... Vaya, diputados políticos que te estén viendo en este momento, ¿cuál es en sí el planteamiento? Sí, te vi que tenías eso de la OEA. Aquí está la OEA. Mira, el planteamiento... aquí vino Garafuli, tiró 6 meses y lo que cayó pasa, un año y nada. Lo que pasa es que dijiste, lo describiste en 21 años. Pasó esto y no pasó nada. Es la verdad, pero está planteado y lo vamos a estar hablando, si Dios nos da vida, 10 años después, lo que no se hizo ahora. Descripción del problema. Aunque la Constitución Política de Honduras prohíbe la reelección presidencial, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el 2015 resolvió que los artículos referidos a la reelección presidencial eran inaplicables. Sala Constitucional. ¿Quién los tiene que hacer aplicables? El Congreso. ¿Cuándo lo vamos a hacer aplicables? Me estás diciendo que le hable a los diputados. ¿Ok? Aquí como has hablado tanto de la Corte destituyó a Mel. ¿Ah? La Corte destituyó a Mel. La Corte destituyó a Mel. Entonces, la Corte juega un papel importante. La Corte restituyó a Romeo Vázquez Velázquez cuando lo despidió Mel. La Corte le devolvió los partidos políticos al general y a Andrés Pavón. La Corte. Entonces, la Corte es un autor importante en las reformas electorales. Incorporemos a la Corte. Sigue diciendo, la modalidad a través de la cual fue habilitada la reelección, es decir, por sentencia judicial, constituye una mala práctica. Lo está diciendo la OEA. Es indispensable que la Constitución de Honduras refleje la realidad política que está viviendo el país. Que la Constitución refleje la realidad. O sea, aquí está el sustento del planteamiento que yo he presentado hoy. Yo respeto los acuerdos, que bien que hayan acuerdos, no hay problema, pero la Constitución de la República es la Constitución y ahí no quieren entrar en el Congreso. En el tema de la Constitución.
Esto produce falta de certeza jurídica y que actualmente la reelección no presenta límite y podría desencadenar aspiraciones de perpetuidad en el poder. Fíjate que somos especialistas en decir, en este país no hay seguridad jurídica para la inversión, no hay seguridad jurídica, y nos preocupamos por darle seguridad jurídica a empresarios, a periodistas, a abogados, y no nos estamos preocupando para que la seguridad jurídica también venga a la clase política a la que pertenecemos, compañeros. La alternabilidad en ejercicio de la presidencia de la República es obligatoria. La reelección existe actualmente de forma material en Honduras al consumarse en las elecciones pasadas, pero existe un grave problema constitucional, ya que existe una contradicción entre lo que dispone la Constitución y la realidad material. Resolver esta materia es primordial para brindar certeza jurídica. ¿Y de qué estamos hablando? El magistrado, el registro y la segunda vuelta. Y esta certeza jurídica que requerimos los políticos, ¿quién nos la va a dar? ¿Quién nos la va a dar? La UD, la ADC, no, la tiene que darnos el órgano constitucionalmente establecido, es el Poder Judicial. Para superar la contradicción vigente, una opción es que la Constitución, como norma suprema, se imponga a la realidad material vigente y que la figura de la reelección no exista como parte del ordenamiento jurídico. Pero parece que no han leído esto ahí en el Congreso. Hay que leer esto, hay que estudiarlo. ¿Ah? No lo quieren leer. No lo quieren leer, exactamente. ¿Qué nos está diciendo? Que no hay seguridad jurídica para nosotros los políticos. Claro. Pero sí nos preocupamos para que haya seguridad jurídica en inversión, que vengan los inversionistas, que les vamos a facilitar, que ya no les vamos a pedir permiso de construcción, que les vamos a dar todo. Pero nosotros nos estamos limitando a un auto acordado, que nos pongamos de acuerdo. Ahí el fondo es constitucional. Permítanme, solo voy a una pausa y ya los liberales se revolvieron. Me dice, lo que están diciendo algunos irresponsables, que la bancada si la preside Mario Segura es para plegarse al Partido Nacional, son irresponsables. Y esos son quienes apoyan a Luis Zelaya. Eso es falso. Si recuerda, el abogado Saavedra es quien más negoció con los nacionalistas y solo hay que ver qué hacían en los tiempos de don Roberto Micheletti. El problema es que Luis Zelaya, que no une al Partido Liberal, Luis Zelaya lo divide, hace que se peleen los liberales entre ellos y esto está ocurriendo en la campaña, menospreciando y echando a los que añoran a Gabriel ahora. El Partido Liberal sufrió la peor derrota y no aprende. Y esa derrota la recibió el actual presidente del Central Ejecutivo, Luis Zelaya. Ahora expulsa a diputados liberales porque no se someten a su capricho, insulta y ofende a otros liberales. Ocupan los recursos del Partido Liberal para contratar gente en redes sociales que le hagan promoción a su candidatura y que insulte a los que no están con él. El Central Ejecutivo debe ser un ente imparcial, de unidad. No es ético buscar candidaturas utilizando los sellos del partido. Eso nos divide a los liberales, me dice don Jorge Izaguirre desde El Paraíso. Bueno, esto es lo que dice el hombre. Desde El Paraíso soy un liberal, ya tengo 82 años, Raúl, y me da pesar que estén haciendo esto, dañando a nuestro partido. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Pregunta. Ay, ¿y qué tanto afecta la compra o venta de votos, de actas, el día de las elecciones? ¿Cuándo vamos a superar eso en Honduras? Bueno, primero nosotros hemos considerado que esto se resuelve si tenemos una mesa o una junta receptora electoral que no sea política, en donde el ciudadano que resulte seleccionado para estar o para administrar ese día asuma la responsabilidad en nombre del Estado de Honduras y no en nombre de un partido político. ¿Quiere que le diga algo? Sí. Se oye bien eso, pero lo veo lejísimo que va a ocurrir en Honduras.
Bueno, pero Eso pareciera. Eso sería lo ideal. Pero si queremos superar el problema de fraude o estas cosas que se dicen de que el fraude se genera, el elemento central está ahí en la mesa receptora, porque está constituida por representantes de partidos políticos. Es una contradicción que aparezcamos después diciendo, hicieron fraude en otro lado. Si el fraude se gesta ahí, y ahí hay presencia de todos los partidos políticos. Entonces, el tema aquí es, y comparto con ustedes lo siguiente, desde nuestro punto de vista, este argumento de compra-venta de credenciales o de votos de credenciales más bien, o de la representación en la mesa electoral, debemos superarla de esa manera, porque nosotros como Democracia Cristiana estamos claros que si no cubrimos la totalidad de las mesas, no es correcto que otros usurpen el nombre del partido o que el nombre del partido aparezca en la representación. Lo correcto es que debiera ser eso administrado por 3 o 4 ciudadanos ahí, selectos o escogidos desde quienes participan en el centro electoral. Quiero hacerle una pregunta. Sin distingo de partido político. ¿Y el ingeniero Arturo Corrales todavía está ahí manejando y ayudando en la democracia? Es militante de la ADC, es una persona activa que contribuye, pero en estos últimos tiempos le nos ha pedido que tiene otros compromisos relacionados con sus empresas y que no, que le dejemos el espacio, pero es un militante de la ADC que contribuye en todo lo que le consultamos. Yo quiero insistir en mi posición, porque mire Raúl cómo es, ¿verdad? Nos tiran la responsabilidad de la venta de votos y la compra de votos a nosotros los políticos. Y el último fraude fue en las mesas. ¿Por cuánto tiempo se paró el sistema de transmisión de datos? Entonces, ahí hay que preocuparnos y buscar cómo evitar esas cosas. O sea, ¿por qué tenemos que asumir nosotros los políticos que somos responsables del fraude o no, o de la deficiencia o la ineficiencia de un proceso electoral? Porque lo que decía el presidente de la democracia al inicio, don Antonio Reyes, y por años, me acuerdo de Fernando Anduray, me acuerdo de varios personajes, el Zarco Callejas, que han estado en el registro, en el tribunal, y quienes ponen a las autoridades, los políticos. Sí. Entonces, ¿de dónde viene todo eso? Sí, pero no debemos asumir nosotros las responsabilidades de los grandes macaneos que hay en este país. Esto viene de arriba. Porque por ejemplo, recuerda que en un programa que vine acá, yo una vez le traje aquí las credenciales de las mesas que nosotros no entregamos. Es más, y yo le puedo traer ahorita las credenciales de 2017 de las mesas que nosotros nos cubrimos. Cuando me doy otra vez la oportunidad, le voy a traer la caja de las credenciales. Le hago una pregunta. Ajá. ¿Le quisieron comprar las credenciales? Sí, hay acercamiento. Y aquí quiero llegar a otra cosa. Y aquí quiero concatenar lo que decía don Edras. Mire, todo lo que decía Edras tiene toda la razón. Y lo que decía don Antonio también tiene la razón en lo ideal. Pero ¿sabe cuál es la situación acá? Es poder. Y en eso tenemos que reflexionar la clase política. ¿Sabe por qué? ¿Cómo está la ecuación democrática ahorita? Hay divisiones de poderes. Bueno, ya vio el Partido Liberal. Bueno, no, hay divisiones de poder en el Estado, los 3 poderes del Estado. Hay control total. Hay control. Y la oposición que hemos estado haciendo. O sea, porque en una democracia normal, porque mira, que hay muchas cosas que no se dicen, pero en realidad esto es simple y llanamente poder. Si usted tiene poder, puede incidir y puede cambiar. Seguro. Lo que dijo don Edras Amados López tiene toda la razón, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Tenemos el poder suficiente nosotros para tener la corte que los merecemos, que este país se merece, para cambiarla. Tenemos nosotros la capacidad para por lo menos decir directamente qué es lo que hemos de cambiar en el proceso antes, durante y después de las elecciones, que igualmente para que el proceso sea más transparente. ¿Se fije por qué? Porque mientras los políticos no comprendamos el papel que hemos de jugar en el escenario político para poder equilibrar las fuerzas y para poder decidir, para que poder, en la medida que podamos decidir, podamos redefinir la división de poder y hacer cambios estructurales, las cosas que se van a ir aprobando es lo que va a seguir conveniendo. Usted como presidente de la UD, me imagino que quiere que no siga el Partido Nacional. Nosotros queremos que haya un gobierno diferente, con postura diferente. Nosotros queremos una oposición beligerante. Es más, ¿sabe cuáles han sido mis principales críticas? ¿Cuál es la forma que hacemos política ahora? Venir a un programa,
hacer show, vos sos ladrón, vos sos aquello, que fuera y todo. Cuando usted ha escuchado ahorita en sus programas que he invitado acá, o en otros programas de debate, alguien que vaya a hacer propuesta, que diga, yo voy a reducir esto con esto, yo voy a hacer esto. ¿Dónde ha buscado usted un líder político que quiere unir a todos los partidos para sacar el Partido Nacional? Dice, fuera el Partido Nacional, pero lee entre líneas. Mire lo que hace, y es pura demagogia. Yo eso le iba a preguntar, si usted se uniría a alguien que tuviera la posibilidad de quitarle a los nacionalistas el poder. ¿Y por qué no? Y vamos a otra ¿Lo pensó en la elección pasada? Sí, y vamos a otra realidad. ¿Lo pensó en la elección pasada? y lo pensé, y vamos a otra realidad. ¿Por qué no se unió a la alianza? Y usted tocó un punto importante, y aquí hablemos de quiénes son más vivos. ¿Quiénes son más vivos? Dicen que los partidos pequeños están aliados con el Partido Nacional. Yo busqué un montón de veces querer hablar con Libre, con el Zelaya, pero ¿quiénes son más vivos para hablar y para buscar acercamiento? Cuando se eligió la Junta Directiva del Congreso Nacional, todos el Partido Liberal, este señor de, ¿cómo se llama? El presidente ahorita del Partido Liberal, Zelaya, Luis Zelaya, allá con sus ínfulas de grandeza y allá diciendo, todos son malos, yo soy el bueno y no hablo con los demás, buscando acercamiento con los demás. Los únicos que se acercaron a hablar fue el Partido Nacional, y esa es una realidad. Yo fui claro y transparente. He intentado hablar con todo el mundo para que hagamos la fuerza de nombrar una Junta Directiva del Congreso Nacional, pero cada quien por su lado, haciendo el show por su lado. Entonces viene una reflexión grande. Y es lo que la sociedad hondureña tiene que comprender. En realidad, nosotros tenemos políticos que están pensando en política y contenido para pelear por el poder, para equilibrar la fuerza democrática y hacer lo que se debe hacer en este país. Porque mire, todo lo que dijo Edras es importante, lo que dijo don Antonio acá y lo que usted en las observaciones ha hecho. Pero nosotros no vamos a poder mover el status quo mientras seguimos trabajando como estamos. Y pareciera que a veces solo estamos haciendo política y show para nuestros intereses, pero no estamos construyendo política de verdad. Nadie busca el acercamiento de nadie. Nadie busca, fíjese que aquí todo, es más, a mí no me extrañaría que en un futuro mediano plazo todos se autodenominen individualmente oposición. Y no les viene el sentido común, que a la medida que los unimos hacemos fuerza, podemos cambiar la realidad, podemos tener fuerza y podemos tener que al final de todo, y esto no lo debemos de negar, todo partido político busca el poder para del poder implementar su proyecto político. Lo que pasa es que... Yo me imagino que Edras, que lo he visto, me consta que ahí anda en los pueblos y todo, con su nueva ruta, quiere el poder. Para eso se forma un partido político, para obtener el poder del país. ¿Usted quiere que la democracia llegue al poder, no? Pero por supuesto que sí. Lo que tenemos que ver es cuáles son los mecanismos por los cuales se puede llegar al poder. Se puede llegar como partido, se puede llegar en una coalición, se puede llegar en una alianza. Alfonso Díaz, solo déjeme decirle esto, ha dicho algo correcto. Los políticos no dicen cómo van a solucionar ese problema en las caravanas. Aquí están los compañeros, yo sí tuve un tema bastante, fíjate, de los hospitales del país, del hospital escuela. Vino un doctor aquí que dijo todo lo que pasa en ese hospital. Un amigo, el licenciado Alexis de San Pedro. Salud, educación, falta de trabajo, es cierto, no plantean nada de eso. Y se fija que es lo peor de todo. El planteamiento en este momento es la reforma electoral. Y se fija que es lo peor de todo. Sabemos que las caravanas son un problema, porque no estamos dando respuesta en el país. Pero ¿cómo hemos utilizado todo el tema? Políticamente. O sea, yo utilicé el tema de las caravanas para descreditar a Julano, y Mengano utilizó el tema de las caravanas para echarme la culpa que yo soy el responsable. Pero ¿quién está hablando que esta gente no tiene trabajo? ¿Quién está hablando de que esta gente no tiene un buen sistema de salud? Mire, yo se lo digo. Bueno, mi mamá murió el año pasado en febrero de cáncer. Afortunadamente, yo me pude graduar de ingeniero civil, trabajo, y ¿sabes cuánto me iba a costar? Lamentablemente, mi mamá el proceso duró 3 semanas y ya falleció. ¿Sabes cuánto me va a costar el proceso de la quimioterapia a mí mensualmente? 60.000 empiras. Saque 60.000 empiras mensual, por un año, ¿cuánto le sale? Casi 800.000 empiras. ¿Y qué es lo que pasa? Usted va a un hospital público, le dan una cita para 2 años. ¿Sabe cuánto duró mi mamá con la enfermedad? 3 semanas. ¿Y una persona pobre cómo le va a pasar? Pero ¿quién está hablando de eso? O sea, ¿usted cree que aparecer con rótulos ahí en el Congreso Nacional, con decir aquel es malo, aquel es corrupto? Mire, nosotros estamos haciendo mala política y eso es lo que tenemos que comprender. Nosotros no tenemos agenda de país, pero lo peor de todo es que esto no vamos a poder cambiar ahorita al corto plazo. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos el poder y tenemos una oposición pensando en otras cosas. ¿No, Antonio?
No, es que yo lo que quería aportar es lo siguiente, don Raúl y a los amigos. Mire, primero, a nuestro juicio, la oposición no tiene que ser simplemente una expresión para motivar la parte sentimental de la persona. La oposición debe construirse en función de qué es lo que este gobierno no está haciendo correcto y hacer una propuesta para superar las dificultades y superar los problemas que tenemos ahora. Alrededor de un plan y de una propuesta de ese tipo, ¿por qué no nos vamos a unir todos los hondureños? ¿Por qué vamos a decir no es correcto? El tema es que dice, bueno, saquemos al que está, pero lo sacamos ¿para qué? Para llevar a otro que siga haciendo lo mismo. El asunto es entonces cómo vamos a encarar los problemas estructurales. Fundamentalmente el problema de pobreza, porque lo que tenemos ahora como expresión con nuestros compañeros, y que yo lamento que estén buscando otros senderos fuera de patria, es porque el problema de pobreza se acentúa cada vez más. Y lo que tenemos aquí es una represa, una serie de promesas que se hicieron en el pasado que hoy nos rebalsan y nos pegan en la cara. Y el gobierno tiene la responsabilidad de impulsar políticas que ayuden a resolver este problema, pero además, responsablemente, los que participamos en política, deberíamos decir, acompañamos en esto, y en las cosas que son negativas, rechazarlas, pues. ¿Por qué tenemos que aceptar que si algo se está haciendo malo, lo debemos tolerar? Yo creo que hay que decirlo. Y por esa razón, cuando el amigo Edras decía, bueno, uno de los males que tenemos aquí es que la independencia de poderes no está claramente definida. Y si tuviésemos una corte que actuara para aplicar la justicia, entonces no estaría haciéndole los mandados a nadie, ni dando la impresión de que le hace los mandados a alguien en particular. Debería actuar justamente como poder del Estado e impartir justicia como debe hacerse, y no meternos en dificultades como las que tenemos ahora, porque en eso sí yo estoy completamente de acuerdo con Edra. La Corte Constitucional emitió una sentencia que nos tiene trabados ahora. Entonces es necesario que ese entuerto que tenemos ahí de una buena vez lo despejemos, a efecto de que no hayan confusiones, pues. Si es ilegal, si no es correcto lo que se está haciendo, corrijámoslo, pues, si queremos que este sistema mejore y si queremos los hondureños encontrarnos y no empezar a generar esta situación de incertidumbre que tenemos. Yo meditaba, ahora que vi el llamado que hace o la convocatoria que hace el presidente Manuel Zelaya. Si la manifestación es pacífica y si la manifestación pretende reivindicar derechos del pueblo, vale. El problema es que cuando se habla de insurrección hay otros que lo interpretan de manera distinta. La insurrección se cree que es el garrote, que hay que ir a darle al otro, que hay que generar esa situación de duda y de odio con el vecino porque no es de mi partido político, porque no cree en la doctrina que yo creo. Esos son los problemas que tenemos nosotros que tratar de superar. Entonces, solo puntualizo diciendo, es responsabilidad del Congreso abordar este tema que la OEA ha dicho, que nos da inseguridad, que nos da la duda de que este sistema se afiance. Abordémoslo. ¿Por qué tiene que tener temor el Congreso si el pueblo votó para que legislen? Y si es obligación legislar y armonizar lo que recomiendan los de la OEA, que ya lo sabemos todos los hondureños. Yo en esto también nuestro partido es claro, porque consultamos a la OEA únicamente por la acción mediática, pero los problemas ya los conocemos. Hay que profundizar entonces para tratar de desentrañar todo esto. La aplicación de la justicia y la aplicación de este tipo de decisiones como la de la Corte, lo que hace es confundirnos. Entonces nosotros necesitamos que tengamos claro el espacio en el que debemos movernos los políticos, que tengamos clara la legislación que debe orientarnos y que la población sepa que cuando se le llame a participar, participa con claridad en las decisiones que tienen que tomar. Edras. Sí. Bueno, pues yo sostengo que en el marco de las reformas electorales no me sorprende, no me extraña que existan acuerdos políticos. Aplaudo esos acuerdos políticos.
pero que queda un pendiente, la parte jurídica, la parte legal. Y yo creo que el presidente Oliva debe incorporar a estos diálogos previo a las reformas electorales al Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es imperativo que el Congreso Nacional convoque a la Corte Suprema de Justicia para que sean ellos los que propongan una salida legal, que se legisle en el Congreso a tantos vacíos que afectan a la clase política. Yo como político demando, exijo, obligo a que quienes nos han metido en estos entuertos también nos ayuden a salir adelante. Porque al final, quienes van a los pueblos a dar la cara para pedir voto, para que voten por nuestras planillas, somos nosotros. Mientras que ahí están agazapados en sus oficinas los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Si en Honduras hay un gran lío político, se llama Corte Suprema de Justicia. ¿Quién le dio legalidad al golpe de Estado en el 2009? Corte Suprema de Justicia. ¿Quién le dio legalidad a la inscripción, como decía Raúl, de extranjeros para que corrieran como presidentes? La Corte Suprema de Justicia. ¿Quién le dio legalidad al actual presidente para su reelección? La Corte Suprema de Justicia. Entonces, 2 más 2 son 4, que resuelvan este problema político los de la Corte Suprema de Justicia. Y que nosotros los políticos hagamos acuerdos. Hombre, nosotros los políticos estamos para hacer acuerdos. Un toma y daca, esa es la política. ¿Qué me das, qué te doy? Eso es política. Pero las cuestiones legales no nos corresponden a nosotros, le corresponde la aplicabilidad de la justicia, le corresponde a la justicia, Raúl Valladares. Bien. Yo solo quisiera... Un minuto para irnos, sí. Sí, mire, solo quisiera apuntar 2 cosas. Primero, la democracia cristiana está completamente de acuerdo en que hay que impulsar las reformas. Y si ahora hay acuerdos para reformar lo del tribunal y lo del registro, que hay que impulsarlo. Pero la democracia cristiana plantea que no debemos confundir la función política con la función registral. La función política es para garantizar derechos políticos y la función registral es para garantizar derechos civiles. En tal sentido, pretender que el registro civil asuma la función de elaborar el censo electoral, nosotros estamos opuestos. Eso sería politizar más de lo que está el registro y crear más confusión. En ese sentido, nosotros decimos, bueno, muy bien, démosle a los acuerdos, pero avancemos, profundicemos. La exigencia de la sociedad es que hayan mecanismos más amplios de participación. La exigencia de la sociedad es que no nos vayamos hacia la convulsión, sino que apuntemos a resolver los problemas que ahora tenemos. Gracias, don Antonio Reyes, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Honduras. Don Alfonso Díaz, presidente de Unificación Democrática, ¿sus conclusiones? Bueno, lamentablemente, yo ahorita a corto plazo no sé qué tanto vamos a poder hacer en términos de reforma electorales, hablando objetivamente. Se van a dar nuevos espacios en el Tribunal Supremo Electoral, probablemente se va a dividir un tribunal electoral y se va a repartir o se va a reconfigurar el Registro Nacional de las Personas. Y el llamado que le hago, y así don Edras, que con su nuevo partido, que le deseo éxito y lo esperamos igualmente para llegar a consenso con don Antonio de la EDC, que el reto sigue siendo ese. Y aquí hablemoslo en términos claros y transparentes. Aquí, y la gente, como se dice en nuestras palabras simples, la gente no quiere más paja, pues. La gente quiere que le hablemos claro y es necesario cambiar la correlación de poder, y cambiar la correlación de poder significa construir alianzas, construir consensos y empezar a hacer política de verdad. No es política de show, o de carteles y todo eso. Y en la medida que podemos construir consensos, igualmente podemos armar un solo polo que pueda igualmente confrontar las próximas elecciones del Partido Nacional, y por qué no. Y en esa misma medida que en realidad pensemos en términos de política real y política objetiva, yo creo que en esa misma medida quiero que podemos cambiar la correlación de fuerza. Hoy yo le deseo lo mejor al Partido Liberal, espero que arreglen sus situaciones, porque el Partido Liberal, Libertad de Refundación y los demás partidos emergentes y los demás partidos que están por venir van a ser parte fundamental para poder reconfigurar esa ecuación democrática que tanto necesitamos cambiarla, porque no podemos vivir a esto, porque parte también de la problemática que hemos tenido ha sido los problemas estructurales. No tenemos división de poder, tenemos control total, pero nosotros más que pensar
en mejorar y fortalecer la democracia a través del papel que podemos hacer y de ganar más espacio, más bien estamos dividiéndolos más y llevando otras agendas personales o partidarias. Así que en ese sentido, si bien nosotros, yo no soy dueño de la verdad, ni hemos hecho todas las cosas perfectas, las hemos equivocado muchas veces, pero por lo menos sí quiero tener la madurez de aquí hacia adelante para poder construir con los buenos hondureños que se quieran sumar, que queramos hacer política y que podamos incidir en este país objetiva y funcionalmente. Gracias. Muchas gracias. Al presidente de Unificación Democrática, Alfonso Díaz Narváez. Cerramos con don Edras Amado López, que lidera la nueva ruta. Bueno, yo quiero agradecer, Raúl, esta oportunidad que me han permitido, porque no había hablado hasta hoy sobre la posición de nuestro partido de cara a las reformas electorales, que me han permitido hoy en este foro, en esta entrevista de Canal 11, plantear este elemento que no es nuevo, pero que ha estado excluido a propósito de los temas de opinión pública, el tema que tiene que ver con la justicia, con la Constitución de la República, con la Corte en el tema de las reformas electorales. Porque hasta hoy nos han tenido metidos en el tema de la segunda vuelta, del tribunal, del registro, pero señoras y señores, yo creo que es importante que antes de hablar de reformas electorales sentemos las bases de una plataforma constitucional, jurídica, legal, para que construyamos de aquí hacia adelante, una reforma electoral que va a regir los destinos no de las próximas elecciones, sino de siempre, y que va a tender a ser mejorada cada vez más. Pero si quedamos con 3 puntos nada más de una gran reforma electoral, al final vamos a tener los mismos resultados, vamos a estar inconformes con los resultados, vamos a estar inconformes con el presidente o la presidenta electa, vamos a estar siempre teniendo lo mismo. Y yo creo que es responsabilidad de las actuales autoridades darnos esa seguridad jurídica que le proponemos al mundo, que le proponemos a los países cooperantes, que le proponemos a otros segmentos, pero que no la proponemos a nosotros mismos los políticos. Yo quiero ir a una elección en donde el ente regulador o el ente que me va a tutelar mis derechos como político lo va a hacer con justicia. Pero si no lo incorporamos en este tipo de reformas a las que vamos a enfrentarnos ya la próxima semana, va a ser mucho más de lo mismo. Muchísimas gracias por esta oportunidad y ojalá que esto tenga réplica y ojalá que los políticos que tienen la voz en el Congreso y que tienen plataformas para expresarlo, consideren lo que la nueva ruta humildemente ha planteado hoy, pero con categoría, con firmeza, porque el tema jurídico no puede quedar al margen de este proceso electoral que incluye las reformas. Muchas gracias. Gracias, Edras. Gracias a ambos, a los televidentes. Es que yo pensaba también que ustedes debían tener una opinión previo a esto de las reformas electorales. Creo que es lo correcto que no solo los partidos grandes tengan participación y debate en cuanto a estos problemas, porque yo entiendo, y ustedes lo han de haber sentido con lo que ellos han expresado cada uno representando a su partido, que queremos todos lo mejor para Honduras. Gracias a todos. Buen día, sigan con Canal 11.